El primer comando que escribe un joven en la pantalla negra es una chispa que enciende una llama que nunca se apaga. Esa línea de texto, simple y críptica, lleva consigo la promesa de descubrir un mundo oculto bajo los circuitos y los paquetes de datos. Imagina a un adolescente, iluminado por la luz azul de una laptop, frente a un terminal de Linux que parece hablarle en un idioma desconocido. Cuando pulsa Enter y la pantalla responde, siente que ha abierto una puerta a un universo que antes solo existía en películas y foros. Esa sensación de asombro es el punto de partida de cualquier hacker ético. Ser hacker ético significa usar esa curiosidad para encontrar los agujeros que amenazan la seguridad, no para explotarlos. Es una misión de protección, una forma de convertir el ingenio en defensa. Cada vulnerabilidad descubierta se transforma en una oportunidad para reforzar los muros digitales que sostienen nuestras vidas conectadas. En los minutos que siguen, vamos a recorrer los 10 niveles que marcan la evolución de un profesional de la seguridad desde aquel primer Hello World hasta el legado que inspiran generaciones enteras. Al comenzar, el canal te da la bienvenida y te recuerda que la comunidad de seguridad es un ecosistema colaborativo donde cada aporte cuenta. Un hacker ético no actúa solo, comparte conocimientos, escribe reportes y ayuda a que otros aprendan de sus hallazgos. La definición es sencilla. Es quien busca vulnerabilidades para proteger, no para romper. Esa claridad nos permite enfocarnos en el camino que vamos a explorar, paso a paso, nivel por nivel, y entender por qué cada etapa es crucial para construir una carrera sólida y con impacto real. Nivel 1. El curioso, es la etapa donde todo comienza. A los 14 años, el joven descubre Linux y abre una terminal sin saber exactamente qué esperar. Las primeras palabras que aparecen en pantalla son incomprensibles, los comandos parecen conjuraciones misteriosas, pero la fascinación crece con cada intento. No hay presión de resultados, solo la emoción de tocar algo nuevo. Esa curiosidad es el motor que impulsa a seguir investigando, a buscar tutoriales, a leer manuales y a experimentar sin miedo al error. En el nivel 2, el explorador, el conocimiento se vuelve más estructurado. Aparecen los conceptos de redes, direcciones IP, servidores DNS, paquetes que viajan de un punto a otro. El estudiante empieza a entender cómo funciona Internet, cómo se enrutan los datos y cómo los dispositivos se comunican. Esa comprensión abre la puerta a herramientas de análisis, a sniffers que capturan tráfico y a los primeros scripts que automatizan tareas simples. Es el momento en que la teoría se vuelve práctica y la visión se aclara. Luego llega el nivel 3, el aprendiz, donde la verdadera prueba de fuego se presenta. Los primeros desafíos en plataformas de captura de la bandera y laboratorios de hacking aparecen en el horizonte. Los fallos son constantes, las horas de investigación se alargan y las victorias son escasas, pero cada pequeño avance refuerza la confianza. Los errores se convierten en maestros y la resiliencia se forja en la perseverancia. En este punto, la comunidad comienza a ser un apoyo vital. Foros, grupos de Discord y mentores que comparten trucos y explicaciones. ¿Qué piensas tú de esos momentos de frustración que terminan en aprendizaje? Déjame tu comentario, me encantaría saber tu experiencia. El nivel 4, el cazador de bugs, marca la transición de la curiosidad al impacto real. Por primera vez, el estudiante descubre una vulnerabilidad que, aunque pequeña, es funcional. Puede ser un error de validación en un formulario web o una configuración débil en un servicio. Al reportarla, recibe agradecimiento de un desarrollador o de una pequeña empresa que corrige el problema antes de que alguien más lo explote. Esa respuesta confirma que el trabajo tiene valor tangible y que el esfuerzo invertido tiene consecuencias positivas en el mundo real. La satisfacción de ver una solución implementada alimenta la motivación para seguir adelante. A medida que se avanza, la complejidad de los retos crece, y la necesidad de especializarse se vuelve evidente. Los próximos niveles abordarán áreas como aplicaciones web, infraestructura, nube e ingeniería inversa, donde el conocimiento se vuelve raro y demandado. Cada paso requiere estudio profundo, certificaciones y la capacidad de comunicar hallazgos de forma clara y profesional. La trayectoria está marcada por la constante evolución,
la adaptación a nuevas tecnologías y la responsabilidad de proteger sistemas críticos. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y dale like, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en los hitos de la maestría y muestra cómo transformar la pasión en un legado que inspire a las próximas generaciones. El siguiente escalón en la escalera del hacker ético es el nivel 7, el consultor Elite. En este punto, ya no eres solo un buscador de fallos, te conviertes en la voz que guía a organizaciones enteras. Grandes compañías, a veces con cientos de empleados y millones de usuarios, llaman a tu puerta porque confían en que puedes examinar sus sistemas críticos sin dejar piedra sin mover. Tu trabajo se vuelve una combinación de técnica y estrategia. Planificas auditorías que abarcan desde la arquitectura de redes hasta los microservicios en la nube. Y cada hallazgo que entregas se traduce en un informe preciso, con recomendaciones que pueden ahorrar a la empresa sumas que alcanzan cifras que antes solo se soñaban. La presión aumenta, pero también la satisfacción de saber que tus descubrimientos evitan incidentes que podrían afectar a miles de personas. Aquí, la comunicación se vuelve tan importante como la detección. Saber explicar un exploit a un director financiero sin perder la esencia técnica es un arte que pocos dominan. ¿Te imaginas estar en una sala con ejecutivos que dependen de tu palabra para tomar decisiones que protegerán a millones? Avanzando al nivel 8, el referente, la escena cambia de manera sutil pero poderosa. Ya no eres solo el consultor que entrega informes, te conviertes en una figura pública dentro de la comunidad de seguridad. Empiezas a ser invitado a conferencias internacionales, donde bajo luces intensas presentas tus investigaciones frente a audiencias que van desde estudiantes curiosos hasta veteranos del sector. Publicas artículos en revistas especializadas y mantienes un blog donde desglosas vulnerabilidades complejas en lenguaje accesible, inspirando a la próxima generación a seguir tus pasos. Cada charla, cada publicación, se convierte en una semilla que germina en nuevos talentos, y el eco de tu nombre se siente en foros, chats y grupos de estudio alrededor del mundo. La responsabilidad crece. Tus palabras pueden influir en políticas de seguridad, en la forma en que las empresas diseñan sus productos y en la manera en que los gobiernos regulan el ciberespacio. En estos momentos, la humildad es esencial, porque aunque el reconocimiento sea gratificante, el verdadero objetivo sigue siendo proteger, educar y elevar a toda la comunidad. ¿Qué consejo le darías a alguien que está a punto de dar su primera charla en un escenario grande? Cuando llegamos al nivel 9, la leyenda, la narrativa se vuelve épica. En este punto, tus descubrimientos atraviesan la barrera del tiempo y el espacio. Encuentras vulnerabilidades que han existido durante décadas sin ser detectadas. Vulnerabilidades que podrían haber comprometido infraestructuras críticas como redes de energía, sistemas de transporte o plataformas financieras globales. Al reportar estos hallazgos a los fabricantes y a los organismos reguladores, tu trabajo no solo corrige un fallo, sino que previene catástrofes que podrían afectar a poblaciones enteras. Tu nombre aparece en listas de héroes invisibles de la ciberseguridad, y las noticias de alto impacto resaltan cómo una sola investigación tuya evitó una posible crisis a nivel mundial. En esta etapa, la colaboración con agencias gubernamentales y organizaciones internacionales se vuelve cotidiana. Trabajas mano a mano con equipos de respuesta a incidentes, compartiendo inteligencia y construyendo defensas conjuntas. La presión es inmensa, pero también lo es la sensación de pertenecer a algo mucho más grande que uno mismo. Cada madrugada en la que revisas logs de sistemas críticos se siente como una guardia en la muralla de la civilización digital. ¿Te imaginas la responsabilidad de saber que una sola línea de código que descubras puede salvar a millones de personas? Finalmente, alcanzamos el nivel 10, el legado. Décadas después, el panorama de Internet se ha transformado gracias al esfuerzo colectivo de miles de hackers éticos que, como tú, comenzaron con una terminal y un simple comando. Un adolescente, tal vez del mismo barrio que tú, abre su primera consola, escribe su primera línea de código y sin saberlo, está siguiendo los pasos que tú trazaste años atrás. Las comunidades se han consolidado en plataformas donde compartir vulnerabilidades es una práctica rutinaria, y las empresas ya no ven a los hackers como amenazas,
sino como socios estratégicos. El legado no se mide solo en parches aplicados o en informes entregados, sino en la cultura de seguridad que se ha instaurado, la mentalidad de pensar como atacante para defender. Los programas de educación formal incluyen módulos de hacking ético desde la secundaria, y las certificaciones ya no son exclusivas de unos pocos, sino accesibles para cualquier persona con la pasión y la disciplina necesarias. En este punto, tu historia se convierte en inspiración para libros, documentales y podcasts que relatan cómo la curiosidad de un joven transformó la forma en que la humanidad protege su información. Cada vez que alguien menciona la importancia de la ética en la tecnología, tu nombre aparece como ejemplo de cómo el talento, la responsabilidad y la perseverancia pueden cambiar el mundo. ¿Qué legado te gustaría dejar tú, más allá de los logros técnicos, en la forma en que la sociedad entiende y valora la seguridad digital? A lo largo de este recorrido, desde el curioso que abre su primera terminal hasta el guardián cuyo nombre resuena en los corredores de la historia, la constante ha sido la pasión por aprender y la voluntad de usar ese conocimiento para el bien. Cada error, cada noche en vela, cada línea de código escrita ha construido una base sólida que hoy sostiene a millones de usuarios en línea. La comunidad es el pilar que mantiene viva esa llama. Los foros, los grupos de chat, los mentores y los compañeros de CTF forman una red de apoyo que trasciende fronteras y generaciones. Cuando piensas en tu propio camino, recuerda que cada paso que das no solo te acerca a tus metas personales, sino que también refuerza el entramado de seguridad que protege a toda la humanidad. Por eso, si este viaje ha resonado contigo, si sientes que la historia que acabas de escuchar te ha inspirado a seguir explorando, a compartir tus descubrimientos o a enseñar a otros, te invito a que te unas a la conversación. Deja en los comentarios cuál ha sido tu primer comando, cuál fue la primera vulnerabilidad que descubriste o qué sueño tienes para el futuro de la ciberseguridad. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la curiosidad de alguien más. Y, por supuesto, si quieres seguir acompañándonos en este recorrido por los niveles del hacker ético, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Dale like si disfrutaste de esta narración y compártelo con quien creas que podría estar dando sus primeros pasos en este apasionante mundo. Juntos, podemos construir una comunidad más fuerte, más informada y, sobre todo, más ética. Así que, mientras la pantalla se funde en negro y el cursor parpadea, recuerda, el viaje apenas comienza, y el siguiente nivel está a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.